Bueno, flujo principal lo voy a poner aquí abajo. Flujo principal. Mi flujo principal no sabemos cuántas veces se va a repetir. No es como en lo anterior, que pues ya con la deducción de las variables que me dieron ya sé que tantas veces iba a recorrer la matriz o qué tamaño iba a tener la matriz del conjunto de datos, cuántas veces, cómo la podíamos recorrer y todo esto. Como este es la cuestión de las rondas, este flujo principal, yo aquí por ejemplo cuando inicié con esos datos no sabía cuántas veces iba a tener que repetirlo. Tuve que repetirlo 3 veces, podrían haber sido 5, podrían haber sido 10 o con otros datos pues puede extenderse mucho más. Entonces no hay una manera de saber cuántos vamos a tener. Voy a aclarar yo aquí entonces un while. Ponerle un while. Voy a mencionarlo con una bandera. ¿Qué es una bandera? Pues una bandera es únicamente un valor booleano que aquí lo inicializo aquí afuera para que entre sin problema ese while, y dentro lo puedo manipular. Ya una vez que se cumpla una condición puedo cambiar su valor para que salga el ciclo. De hecho, ¿cuál va a ser la condición para poderlo sacar del ciclo? Una vez que este vector de asignación sea igual a un anterior vector de asignación, entonces cambio el valor de la bandera y salgo del ciclo ya con el vector de asignación que es el resultado final de nuestro algoritmo de K-means. Entonces, de momento no voy a especificar dónde, vamos a irlo viendo poco a poco. ¿Qué necesito? Mi flujo principal necesita sacar estas distancias. Primero sacar las distancias para poder después sacar los mínimos. Después de los mínimos poder saber cuál es la clasificación. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo voy a recorrer esta matriz del conjunto de datos. La voy a recorrer fila por fila, es decir, empiezo en la fila 0, recorro todas sus posiciones, aquí 5, en mi ejemplo 16, y cada una de estas la voy a sacar las distancias con respecto a cada una de las muestras. Primero A contra D, como lo hicimos aquí, después A contra K, que se obtiene este resultado, y después A contra M, que obtuvimos este resultado. De esta forma, con esta misma estructura, guardamos la matriz de distancia. Por eso es que lo vamos a hacer, así lo explicamos y así lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué necesitamos? Primeramente, un for que recorra el conjunto de datos. For i in rango. No soy bueno para el inglés, por eso digo range. No sé si se pronuncia así, no creo, porque ese es el aderezo. Bueno, for i en un rango hasta el total de filas del conjunto de datos. Ese for entonces nos va a llevar desde aquí hasta el final del conjunto de datos. Aquí hasta n, en nuestro ejemplo, hasta 16.384 posiciones. ¿Qué ocupo también? Como voy a estar comparando esta contra las 3, entonces necesito otro que me recorra el tamaño de K, bueno, el tamaño de clusters que nos haya indicado el usuario. Voy a declarar J, lo voy a poner como índice J, en rango, también lo convierto en entero, y son clusters donde tenemos almacenado pues ese tamaño de muestras de muestras de clúster de K. Todo eso es lo mismo. ¿Qué otra cosa ocupo? Si ya tengo cómo voy a recorrer A contra D, A contra K y A contra M, de esa forma, voy a ocupar, como esto es como si dijera A contra D, A contra K, A contra M, me falta uno que me vaya a recorrer A contra D en la primera posición de cada uno, en la segunda posición de cada uno, tercera posición de cada uno y así. Entonces vamos a necesitar un tercer for K in range. ¿Qué rango le voy a decir? In clusters. Oh, perdón. No, ese es el anterior. Pues ¿quién trae ese valor? Las filas del conjunto de datos. Entonces K, un recorrido por las filas del conjunto de datos. ¿Ok? Ahí está. Bueno, entonces con eso ya tendríamos la estructura para poder recorrer de esa manera. Nos falta nuevamente, como lo hemos hecho anteriormente, pues ir revisando cómo vamos a jugar con las variables y qué es lo que vamos a hacer internamente. ¿Para qué estoy haciendo yo este recorrido? Para sacar las distancias. En las distancias, ¿qué tengo que hacer primero? De hecho, aquí está la fórmula.
la fórmula para sacar una distancia. Tengo que sacar la sumatoria. Bueno, primero las restas elevadas al cuadrado de cada una de las posiciones, y todas ellas las tengo que ir sumando. Cada vez que, por ejemplo, aquí saqué esta resta, la elevé al cuadrado, la sumo con la de la siguiente, la sumo con la de la siguiente, la sumo con la de la siguiente. Con esto entonces ya puedo tener una noción de cómo es que lo voy a poder ir haciendo. Por ejemplo, todo esto ya lo he analizado yo, ya lo hice, ya lo probé, por eso es que voy un poco rápido, pero tratando de explicar de la mejor manera o de la forma más sencilla para que me puedan entender. Bueno, ¿qué acabo de hacer? Declaré aquí una variable que se llama suma, la declaré en el exterior de k, k para que antes de que inicie k, ¿quién es k? La que está recorriendo estas filas. Es decir, bueno, de hecho, por ejemplo, j es cluster, quiere decir que cada vez que inicie un cluster, mi suma va a valer 0. Entonces cada vez, por ejemplo, aquí al inicio yo voy a empezar con d, mi sumatoria, voy a hacer una sumatoria primero. En un momento van a ver por qué. Entonces voy a sacar una sumatoria de las restas elevadas al cuadrado. Tengo que empezarla cada vez que vaya a empezar una fila de la tabla de muestras. Entonces aquí pongo suma es igual a 0 para que siempre la esté tomando de esta manera. No nada más porque inicie aquí, sino porque cuando ya haya sacado esta, por ejemplo que suma haya tomado este valor o que ya haya tenido esta distancia más bien, necesito que se reinicie el valor para prepararla para la siguiente ronda, porque voy a iniciar un nuevo valor de k, es decir, voy a pasar a otro clúster, es decir, que j se incrementa y cuando se incrementa vuelve a ejecutar esta parte de aquí, entonces regreso el valor a 0. Bueno, entonces internamente, ¿qué es lo que le voy a decir? Suma va a ser igual a suma, para que se vaya acumulando. Este es el recorrido por columnas. Ese es el recorrido por columnas. Voy a recorrer esta y esta. Aquí haz de cuenta, de hecho en esta fórmula que tenemos aquí, haz de cuenta que es un recorrido. Cada una de estas partes es una columna, si notan. Se compara 7 menos 6, se eleva al cuadrado. Después se brinca a la siguiente columna. 8 menos 7 se eleva al cuadrado. Es lo mismo que vamos a hacer nosotros. Suma al inicio vale 0. Entonces va a poner, a cuenta que aquí hubiera al inicio un 0 más, B1 elevado al cuadrado, después va a ponerse otra vez más, cuando pase a la siguiente columna, ya los valores que tengan, pero con eso sea explícito. Entonces lo que sigue aquí, esa suma, como es acumularla con las restas que se están haciendo de elevadas al cuadrado, pues sigue justamente eso. Voy a abrir unos paréntesis, 2, y voy a ponerle aquí qué es lo qué matrices están utilizando, contra qué se está restando. Aquí por ejemplo estoy restando B2, es la matriz del conjunto de datos, menos la matriz de muestras. Entonces aquí le voy a poner la matriz datos. Voy a dejar índices vacíos para explicarlos en un momento. Menos, contra qué se está restando, la matriz de muestras. En la primera ronda se llama así, pero en realidad pues quien está almacenando esos datos es la matriz de medias, este nombre que tiene aquí. Bueno, aquí esa resta la tenemos que elevar al cuadrado en Python. Para elevar al cuadrado ponen 2 asteriscos y el número 2. Vamos a ver. Para la matriz de datos, ¿con qué estoy recorriendo la matriz? Bueno, de hecho aquí ya sabemos algo. Si vemos las columnas tanto de la matriz del conjunto de datos con la matriz de medias, la vamos a recorrer mediante k, que es el valor que vamos a estar utilizando, porque es la única que va a estar recorriendo. Por ejemplo aquí 5, o en nuestro ejemplo del trabajo va a ser 16 posiciones en el de 4x4. Entonces para empezar, esto se va a recorrer de esta manera, con k, las dos. La siguiente varía. En la matriz del conjunto de datos que estoy utilizando para recorrer las posiciones, aquí por ejemplo en el trabajo hasta 16.384, quien trae esa posición que la hemos estado manejando desde un inicio y que incluso está declarado con esa intención aquí en
en este for, pues las filas del conjunto de datos, que en realidad pues sería la i, el índice i, va desde 0 hasta 16.384. Entonces la matriz de datos quedaría de esa manera. Y ahora la matriz de medias. La matriz de medias, las filas, no la estamos recorriendo con i porque pues se iría muy extenso. Que quien lleva el conteo de cuántas filas tiene el conjunto de muestras o el valor de k o clusters, pues clusters, aquí está de hecho, pues lo tendría j. Entonces j estamos utilizando y es la que se va incrementando, vamos manipulando para hacer ese procedimiento. Entonces pues ya está. De esta manera es como sacaríamos la sumatoria de las restas elevadas al cuadrado. Igual vamos a hacer una, creo que se llama prueba de escritorio o algo así en programación. Vamos a hacer una prueba, vamos a seguirlo paso por paso para ver si es cierto que esto estaría funcionando de forma correcta. Por ejemplo, aquí matriz datos, todo vale 0, i0, j0, k0. Llevo aquí suma vale 0 también, incluso 0 más viene en este apartado, dice matriz datos en su posición 0, 0, es esta. Menos matriz medias en su posición 0, 0, es esta. Entonces 7 menos 6 y se eleva al cuadrado. Ok, hasta ahí está bien. Sumatoria, eleva al cuadrado de forma correcta. Seguiría entonces, ¿quién se eleva primero? Se eleva k. K incrementa, cambia de 0 a 1 y j siguen manteniendo sus valores de 0. Entonces viene aquí matriz datos en su posición 0, 1, fila 0, columna 1, es esta, menos matriz medias en su posición j, sigue valiendo 0 también, 0, aquí está j0, y k pues vale 1, entonces sería 8 menos 7 elevado al cuadrado, y así pues ya notamos que se está recorriendo por columna. Entonces esto está bien. ¿Qué pasa cuando k se reinicia? Es decir, que ya completó su recorrido hasta aquí y vuelve a valer 0, pero que incrementó j, va a incrementar una vez j. Entonces va a venir aquí y va a decir matriz datos en su posición i sigue valiendo 0, es así, i vale 0, j vale 1, k vale 0. Entonces matriz datos en su posición 0, otra vez aquí, y en su posición k, 0, 0, otra vez, la 7. Menos matriz medias en su posición j, j fue la que incrementó a 1, que sería esta posición de aquí, j, k que vale 0 aquí. Entonces ya con eso pues ya podemos imaginarnos que va a ir recorriendo a contra k y al final va a ir recorriendo a contra m, que de hecho es para sacar las sumatorias. Primero, por así decirlo, va a sacar las sumatorias para esta parte de aquí. Después en la siguiente ronda va a sacar las sumatorias para esta parte de aquí y después para la siguiente ronda va a sacar las sumatorias de esta parte de aquí. Si notamos, pues de momento tenemos puras sumatorias, nos falta esta parte de aquí, sacarle la raíz cuadrada para que entonces sí sea una distancia y no solamente una suma. ¿Dónde tenemos que obtener esa distancia? Si vemos aquí este paréntesis nos indica que no se va a ejecutar la raíz hasta que no se hayan obtenido todas las sumatorias de todas las columnas. Entonces vamos a hacer lo mismo, ya que haya pasado todo un recorrido de columnas que se hace con k, vamos a aplicarle la raíz a esa variable. Entonces vamos a poner, no se pone suma, vamos a declarar una nueva variable. Distancia le voy a poner, distancia es igual a mat, voy a usar la librería mat.sqrt para sacar la raíz y le voy a enviar lo que tiene suma. Y con eso es suficiente para que nos dé la raíz cuadrada de este elemento. Aquí tengo ya pues la distancia. Entonces ya con eso se cumple, ahora sí, que se saque la distancia esta, después esta y después esta. Se sacarían las tres una vez que haga un recorrido de j. Y pues cuando se incrementa j es que cuando se termina con j, es decir que termina por ejemplo aquí estas tres, se incrementa en 1 la fila del conjunto de datos, es decir que pasa a la b y vuelve a tomar todo el conjunto de datos y saca esta y saca esta y saca esta, después incrementa la c y así. Entonces de esa manera funcionaría, pero no estamos considerando todo todavía, es nada más para dar una visión global
una visión de en sí todo lo que estaría haciendo este while, este ciclo. ¿Qué nos falta aquí? Estamos sacando la distancia, pero pues distancia incluso es una variable que acabamos de declarar, no la estamos almacenando. Voy a almacenarla. Esto probablemente se pueda hacer incluso de forma directa, no tener que hacer estos dos renglones de código, pero considero todo esto que es más entendible de esta manera para entender el problema. Entonces yo tengo una matriz de instancias, que es esta. Entonces le estoy diciendo aquí con IJ, matriz de instancias en la posición y 0, 0 al inicio, o sea, esta posición. Cuando pase todo un recorrido de toda esta fila y que le saque su raíz cuadrada, entonces sí, ahora me lo almacenas en esta parte. Cuando pase otro recorrido de A contra la segunda parte, entonces me lo va a guardar acá porque J ya va a haber incrementado para llevar el control de K. Y al final, pues vuelve a incrementar para llevar el control de M y me lo guardaría en este otro apartado. Entonces para eso es que nos estaría, ¿qué dice aquí? Matriz de distancias estaba definida, ahí está. Ok, entonces para eso nos sirve. Matriz de distancias lo almacenaría de esa manera con estos índices IJ y pues distancia, lo que acabamos de estar calculando. Ocupamos llevar también cada vez, como lo explicamos, como lo explica el video, cada vez que se sacan estas tres, que bueno, en este caso son tres por las muestras que tenemos, o cada vez que se saquen todas las distancias de un conjunto de muestras contra una fila de la columna de datos, tenemos que obtener el mínimo. Entonces aquí de A contra las 3, el mínimo fue M, la distancia mínima fue M. Entonces tenemos que también guardar eso en nuestro vector de mínimos. Incluso con esto de mínimos ya sabemos a cuál muestra está clasificada. Está clasificada la muestra 1, 2, 3. A la muestra que tenemos en la tercera posición. Entonces vamos a hacer eso. ¿Dónde tendríamos que hacerlo? Bueno, más bien, primero, ¿cómo sabríamos que es el mínimo? Sería un poco de flojera hacer otro for aquí para recorrer las distancias que tenemos. Ahí en ese apartado, por ejemplo, podríamos usar el de i para recorrer toda una fila de i en distancias, pero no es recomendable. Entonces mejor lo que vamos a hacer, vamos a declarar acá afuera cada vez que inicie una fila, el conjunto de datos. Aquí voy a poner mínimo. Mínimo va a ser igual, tengo que darle un valor elevado. Esto va a ser para lo siguiente: una vez aquí voy a tener un mínimo muy elevado, que cuando entre y saque su primer distancia, esa distancia siempre sea la mínima. Entonces no importa que la primera distancia que calcules sea tan grande, siempre esa va a ser la mínima. Si notaron, no sé si hayan ejecutado o hayan probado el algoritmo para revisar qué es lo que tiene almacenada la matriz de imagen. Son valores que no superan el número 1. Son 0.64 y un montón de dígitos detrás, pero nunca supera 1. Entonces, ¿qué es aquí? Se le va al cuadrado, pero son restas. No sé cuánto pueda dar, pero probablemente no sea un número muy elevado. Voy a ponerle aún así 1000. Mínimo, cada vez que vaya a empezar la revisión de todas las muestras, el mínimo va a ser 1000. Por ejemplo aquí, mínimo al inicio, antes de que supiéramos cuántos eran estas tres, ya valía 1000. Y ya que haya terminado, o por ejemplo, ya que haya entrado aquí a la primera, vamos a preguntar nosotros, la distancia que acabas de calcular es menor que 1000. Si es menor que 1000, pues tu distancia es el nuevo mínimo. Entonces ya aquí en la tabla de mínimos, o una variable que podamos almacenar, mínimos va a ser este. Ya cuando llegue aquí a este recorrido, el mínimo que teníamos anteriormente, el 7, es menor que el 9, no, pues no se cumple. Perdón, 9 es menor que el 7, no se cumple, entonces no entra, se sigue manteniendo como mínimo el 7. A la tercera ronda llega aquí, 5 puntos de difracción, es menor que el 7, si se cumple, entonces tú serás nuestro nuevo mínimo. Y como aquí termina, conservaríamos quién es ese mínimo. Vamos a hacerlo. Ya tenemos acá mínimo definido en la parte exterior, únicamente cada vez que se recorra
cada vez que tengamos esto, que es cada vez que se recorren las posiciones de aquí, o sea, el interno de acá. Vamos a ponerle aquí, sí. Bueno, de hecho no, no ocupamos esto, sí. La distancia que tenemos o que acabamos de calcular aquí arriba es menor que el mínimo, la variable mínimo que tenemos definida en la parte, bueno, que acabamos de definir. Entonces el nuevo mínimo va a ser igual a la distancia. Distancia es el nuevo mínimo. Entonces con esto actualizamos siempre de a fuerza, de acuerdo a los valores que conocemos que va a tener el mínimo. En dado caso de que en algún momento se vaya a trabajar o se vaya a usar un algoritmo similar y vayas a pensar una forma de esta manera, pues siempre hay que considerar en realidad cuánto va a ser un mínimo de eso para poder saber nosotros cuál es el valor mínimo que le vas a dar. Y así desde la primera ronda ya tenga este dato. Lo siguiente sería guardar la posición, hacerlo aquí también sobre la marcha para que no haya ningún problema. Por ejemplo aquí, si este fue el mínimo al inicio, yo guardar que la posición de D, posición 1, fue el mínimo. 9 no entró, por lo tanto la posición de D junto con su valor de mínimo se sigue manteniendo. Pero cuando entró aquí el 5, guardar la posición de M para saber también este 5 a qué posición pertenece. Entonces tendría el valor de mínimo aquí, pero también tendría la posición de M para poder al final conservar cuál es la posición a la cual se va a clasificar que tiene este valor de mínimo. Entonces aquí mismo también voy a decir, bueno, no tengo esta variable tampoco declarada, voy a decir aquí posición es igual a 0, esto no hay problema que la mencione así, solamente la va a sobreescribir. Posición es igual a ¿quién me está llevando la posición de lo que estamos recorriendo en ese momento? Por ejemplo, estoy haciendo un recorrido de todo esto, pero de todas esas columnas, pero ¿quién me lleva la posición de D? Porque es lo que le quiero sacar. Si estoy en D, sacarle el 1. La que me está llevando la posición de D en mis for, la que esté llevando esta tabla, es la de clusters. Entonces voy a decirle que posición es igual a J. Si esa resultó mínimo, esa posición de J es nuestra posición del actual mínimo. Ahora, esto como lo comentaba, va a ir haciéndolo aquí. Esta es una variable, no la estamos todavía guardando, solamente es una variable de control, por así decirlo. Entonces esta variable se va a ir actualizando y cuando haya terminado todo un recorrido de J, o sea que ya he recorrido todos los clústeres, que ya se sacaron todas estas distancias de aquí, toda esta primera fila, de la primera columna contra la primera fila, ahora sí estamos seguros de que ya podemos almacenar ese mínimo en los vectores que les corresponde. Tenemos aquí, como dije, ya que recorremos todos los clusters, a ver, sería aquí en esta parte de acuerdo a su sangría. Entonces aquí voy a poner primero el vector mínimos, que ya tenemos declarado arriba, es igual a mínimo, que es esta variable aquí, la que se haya conservado hasta el final, esa va a ser la ganadora como mínima, y por tanto también el vector que se haya conservado hasta el final, ese va a ser posición. Ese va a ser nuestro vector de asignación. ¿Por qué con i? Fila del conjunto de datos está recorriendo i. Nuestras posiciones, ya que haya sacado las 3, la tenemos que guardar en la posición 0, que es la misma posición que estamos recorriendo acá. Cuando esto se brinque también lo vamos a tener que guardar en la siguiente posición. Por eso nos vamos manejando con el mismo controlador que estamos usando para la del conjunto de datos. Entonces, pues de esa manera lo iremos almacenando. Bueno, entonces con esto ya tendríamos listos para poder sacar todas las medias. Con esto, si notan, ya podrá hacer el corrido de A contra D, K, M, sacar las distancias, sacar su mínimo, su clasificación, brincar a B, sacar nuevamente contra las 3, sacar la distancia, sacar su mínimo, clasificación, y así hacerlo con todo el conjunto de datos. Entonces ya estaríamos completando, por así decirlo, una ronda que marca el final de nuestro algoritmo. Que tenemos que hacer al final de cada ronda, revisar, validar si el vector de clasificación que tenemos en este momento
es igual al vector de clasificación anterior. Si es igual, paramos el while, paramos nuestro algoritmo. Si no, pues recuerden que tendríamos que actualizar la tabla de medias para prepararlo para una siguiente ronda. Por ejemplo, aquí la actualizamos y nuevamente se vuelve a hacer todo el procedimiento que hayamos definido aquí. Entonces nos queda poco, pero vamos a hacer entonces una condición fuera del recorrido que se esté haciendo del conjunto de datos, que sería aquí. Con eso de estar recorriendo todo el conjunto de datos, las 16.384 posiciones, ya que termine todas y que tenga entonces nuestro vector de asignación completo, es decir, va a tener este vector hasta acá, ya completado. Aquí le vamos a decir if, ocupamos paréntesis, los vectores se pueden comparar directamente, is vector asignación es igual, cuál mencioné yo que iba a ser mi vector de asignación anterior, la copia que declaré anteriormente, vector asig le puse, creo que sí, vamos a ver si no marca error, no, entonces sí se llama así. Entonces vector de asignación que acabo de sacar es igual al vector de asignación anterior. Si sí es igual, significa que hemos terminado. La bandera la cambiamos a un estado de false y con eso pues saldríamos de este igual, ya no vuelve a hacer nada y podemos continuar con lo que siga. Pero pues sabemos que vamos a tener muchos recorridos, muchas rondas probablemente. Entonces tenemos un else en el cual nos vamos a encargar de dos cosas. Bueno, dos instrucciones, porque todavía nos falta definir el método de arriba. Si no es igual, como dijimos, tenemos que actualizar esta matriz de medias. Entonces yo aquí le voy a poner, no tengo el método definido todavía, pero mi matriz de medias, matriz medias, va a ser igual, voy a nombrar aquí un método, actualizar mat datos. Le voy a enviar matriz datos. Estos valores están globales, se pueden poner incluso, se pueden utilizar sin necesidad de enviarlos como parámetro. Pero quizá cuando estemos trabajando con esa función y que los tengamos ahí a la vista, pues tengamos una, esto me lo marca mal, false con mayúsculas. Ok. Esto me lo marca mal, pero es porque no existe esta función. Entonces está global, pero cuando estemos trabajando con la función la vamos a tener ahí a la vista para poder explicar cómo va funcionando. No es solamente, perdón, no es solamente esto lo que tenemos que hacer. Ya con esa función, cuando se ejecute vamos a actualizar la matriz de medios, pero también ¿qué tenemos que hacer? Si este vector de clasificación nuevo que acabamos de obtener no es no es igual que el vector de asignación anterior, este va a pasar a ser el anterior para preparar que el nuevo vector que se genere sea el nuevo y este pues el anterior, y de esa manera podamos hacer la validación en la siguiente ronda. Entonces vamos a efectuar nada más una copia de ese vector aquí, copy vector sig, que es donde estamos guardando las copias. Vamos a poner que es igual al vector de asignación recientemente obtenido. Si ponemos esto, no, eso no, esto, todo lo que tenga el vector de asignación se copia a esto. Entonces con esto ya indicamos el vector de asignación actual pasaría a ser el anterior, y de esta manera pues dejamos libre este vector para que se sobrescriba o se trabaje nuevamente con él. Esto sería todo para que ya este método funcione, pero nos falta definir esta función. Probablemente hasta aquí el video también ya esté muy extenso, vamos a cortar el video y vamos a hacer uno nuevo, uno más, para explicar las últimas partes de este algoritmo. Aunque aquí ya termina el método, con el siguiente método que vamos, el método principal o el algoritmo de K-means, con lo que vamos a hacer en la siguiente función, con eso termina. Pues también nos falta algo. Nuestra imagen está descompuesta en bloques de 4x4 en una columna, en un conjunto de datos de 16.384 por 16 columnas. No podemos rearmar una imagen para verla o saber su calidad o todo eso que nos pidan, si no volvemos a rearmarla aquí.
no volvemos a estructurarla de esta misma manera, de 512 por 502. Entonces ya una vez que tengamos todo el conjunto de datos procesados, que ya sepamos a cuál está clasificado y que hagamos esa sustitución, o sea, por ejemplo aquí, este era nuestro conjunto de datos. Esto es como, por así decirlo, que estamos trabajando. En esta tercera hoja es cuando ya finalizó esta parte. Entonces ya una vez que ya está clasificado nuestro conjunto de datos, que ya tenemos este vector de clasificación, entonces ya puedo cambiar estos valores, porque estos valores en sí no son los que yo quiero. Cuando corre el algoritmo, yo quiero algo como esto. Quiero que los que se hayan clasificado a la muestra M, pues tomen los valores de M. Los que hayan sido clasificados a D, tomen los valores de D. Y los de K, pues tomen los valores de K. Igual sucede con la imagen, que el vector del conjunto de datos que tengo, pues tiene que nuevamente ser... tendría que ser reordenado. Sí, después podemos rearmar la imagen con ese reordenado, pero hay una forma, o yo lo hice de una manera, lo pensé de una manera en la cual no es necesario que hagamos otra función para que nos vuelva a llenar este conjunto de datos, que también la hice, pero la vamos a evitar, sino que directamente con este conjunto de datos que tenemos y con este vector de asignación que tenemos y a la ayuda de esta pequeña tablita, pues vamos a poder ligar, vamos a poder rearmar la imagen sin necesidad de hacer esto de acá. Pero igual ya los invito a los siguientes videos para ver estas soluciones. Hasta aquí corto el video. Chao, los espero en el siguiente si gustan.